Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de práctica docente. El objetivo de este video es poder realizar un repaso de todo el camino que hemos recorrido hasta el momento, a fin de poder rescatar los conceptos centrales de la materia y poder entender un poco mejor cuáles son los objetivos o cuáles son las finalidades que perseguimos con la escritura de las narrativas y de las biografías escolares. Cuando hicimos la presentación de la materia, dijimos que esta unidad didáctica versaría sobre tres ejes centrales. En primera instancia, el contexto de aplicación de la práctica docente decíamos que es el contexto de educación no formal. Por otro lado, también dijimos que intentaremos descubrir o redescubrir las características del rol docente. Y esas características las intentaremos descubrir desde el análisis, y primero desde la escritura y después desde el análisis de nuestras propias narrativas escolares. Entonces, los objetivos de la materia son, en primera instancia, redescubrir las características o lo que significa el ser docente. ¿De qué manera? O sea, no partiendo de una definición esencial, o sea, no partiendo de una definición de manual o de algún autor de lo que es ser docente, sino partiendo de nuestras propias experiencias, o sea, partiendo de nuestras propias biografías escolares. Eso nos va a permitir ir construyendo ya desde nuestra formación inicial nuestro propio perfil docente, o sea, qué tipo de docente nosotros queremos ser y cuáles creemos que son las características que debe tener un docente para comenzar a trabajarlas desde ahora, desde el inicio de la formación docente. Otro objetivo central es poder descubrir cuál es el potencial educativo de las instituciones o de las organizaciones del contexto no formal. ¿Para qué? Para poder utilizar o para poder aprovechar esa riqueza del contexto no formal y poder aplicarlos o poder traerlos hacia el contexto de educación formal. Y por otro lado, también como un objetivo muy importante dentro de la práctica docente 1 es comprender la importancia que tienen las narrativas escolares dentro de la formación docente, no solamente desde o para el inicio, digamos, de esta formación, sino que la escritura y las narrativas como aquella herramienta fundamental que le permite al docente poder reflexionar sobre sus propias prácticas. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, es que comenzamos a trabajar con esta primera clase que se llama Docentes en el siglo XXI. Entonces, la intención es que en esta actividad, digamos, hayamos podido visualizar de manera individual y después también de manera grupal, por eso lo compartimos, cuáles son las características que creemos que tiene que tener un docente o cuáles son las habilidades que creemos que tiene que dominar un docente en este siglo XXI. Aquí les dejamos por ahí algunas de las características que ustedes mismos creen que tiene que tener un docente para poder enfrentar los desafíos de este siglo XXI que es tan particular. Para poder entender mejor qué es esto de el contexto de educación no formal, es que decidimos realizar una clase referida a entender las características de los distintos contextos de educación y de aprendizajes. Es así que presentamos el contexto de educación formal, no formal e informal, y les solicitamos que luego de la lectura de la bibliografía propuesta para la clase puedan realizar un cuadro comparativo, y ese cuadro comparativo que lo puedan hacer a partir de diferencias. Entonces, ¿la intención cuál era? Diferenciar los contextos y ver cuáles son las características y los alcances de cada contexto. No para decir, bueno, nos vamos a dedicar a esto o a esto otro y quedarnos en las diferencias, sino para poder entender que son contextos de educación y de aprendizaje que son complementarios, no son opuestos. Y también para poder ver qué del contexto de educación no formal
podemos tomar como aporte para el contexto de educación formal. En esta clase que trabajamos sobre los contextos, es que también les propusimos visualizar un video y luego participar en el foro de Historia Somos, y así les proponíamos que nos cuenten experiencias propias de docentes que los hayan marcado, de docentes que les hayan dejado huellas, que de alguna manera hayan marcado su escolaridad y que hayan marcado su vida. Y bueno, sus historias, que fueron muy ricas, nos permitieron poder visualizar algunas características que ustedes creen que tienen que tener los docentes para dejar huellas en sus alumnos. Entonces esta actividad nos permitió poder relacionar esta temática con el tema siguiente, que era sobre las narrativas escolares, y poder hacer este ejercicio de rememorar, de poder acordarnos de nuestras experiencias, partiendo de experiencias valiosas, para luego poder escribirlas, que es lo que vamos a intentar hacer cuando escribamos nuestras propias biografías escolares. También esto nos permitió visualizar estas características que nosotros creemos que tienen que tener los docentes para dejar huellas en sus alumnos, pero no para que queden ahí expresadas en el foro, sino para que las reconozcamos, para que las tengamos presentes y para que las podamos trabajar nosotros mismos si pretendemos ser esos docentes que dejan huellas. Así que los invitamos a que cada tanto puedan volver sobre este foro y puedan volver sobre sus mismas experiencias o volver sobre esta síntesis que hicimos de características para tenerlas siempre presentes para poder trabajarlas, retrabajarlas y visualizar objetivos de formación. De esta manera iniciamos nuestro viaje por las narrativas escolares y en nuestra primera parada intentamos poder detectar cuál es el valor de las narrativas y de la escritura dentro de la formación docente. Para el caso concreto de lo que perseguimos en la práctica docente 1, nos permite descubrir características del rol docente. Les reiteramos algo que decíamos al principio, ¿no? Que el rol docente no es algo que venga definido por esencia, sino que se va construyendo. Y esa construcción se realiza a partir de determinadas necesidades sociales, pero también inserto en determinado tipo de políticas educativas, y en el cual cobra mucha importancia la experiencia que nosotros tengamos, nuestras propias experiencias escolares. Es por eso que creemos muy importante y necesario partir de estas narrativas escolares. Entonces, no es algo que este rol docente se construya a partir de que nosotros recibamos el título, sino que lo comenzamos a construir a partir de nuestra formación inicial. Y creemos importante que tengan en cuenta que esta construcción o esta configuración de lo que es el rol docente se produce a partir de una integración de distintos factores. Decíamos, bueno, por un lado lo social, lo político y las experiencias no son algo que vayan por carriles distintos, sino que son algo que se tienen que integrar. Tenemos que pensar la docencia o el rol docente de una manera integrada. Y es por eso que las narrativas nos van a permitir, tanto en nuestra formación inicial como en nuestras propias prácticas docentes, reconocer esa integración y esa configuración que hacen al rol docente. Como les decíamos anteriormente, el objetivo de esta primera parada en el trabajo de las narrativas es poder descubrir cuál es el objetivo de trabajar con las narrativas. Entonces, en primera instancia es poder descubrir cuál es el valor de la escritura dentro de la formación docente y también cuál es el valor de la reescritura. No solamente la reescritura porque tenemos que corregir algo que nos indicaron, sino de la reescritura es que las autobiografías son siempre algo abierto, ¿sí? En el sentido de que nunca va a estar acabado. Que
que siempre puede ser que la lectura que hacemos sobre ella o la relectura traiga a nuestra memoria algo nuevo y que lo querramos anexar. O quizás que lo podamos complementar con el paso del tiempo, por ejemplo, con nuestra formación dentro de las prácticas. Entonces, no tomarlo como algo cerrado, como algo que tienen que escribir para cumplir con la práctica docente uno, sino que es un insumo muy importante dentro de su formación. Otro objetivo es poder rememorar las experiencias significativas y que por ahí nos puede servir mucho el compartir con alguien, compartir con un compañero nuestras experiencias, porque también podemos ayudar a otro a que rememore, que se acuerde de algo que creía olvidado o al revés, ¿sí? Que las experiencias de alguien nos pueda ayudar a nosotros para poder escribir algo que creíamos olvidado. Por ahí por la experiencia les podemos decir que nos puede resultar frustrante, que queremos acordarnos de cosas y que no nos acordamos y que parece que ciertos momentos de nuestra escolaridad es como que lo borramos. Pero al compartirlo, al preguntarle a alguien, quizás no a un compañero, quizás a algún familiar, que recuerde algo de nuestra escolaridad, por ejemplo nuestro primer día de jardín, eso nos va a ayudar a cada uno de nosotros a poder rememorar esas experiencias significativas. Entonces, intentemos pasar esa etapa de frustración, ¿sí? Intentemos buscar cosas que nos ayuden a recordar. Y también, bueno, lo que decíamos, de todas estas experiencias lo que buscamos es develar los modos de ser docentes. Entonces, no solamente nos vamos a quedar desde el lugar de alumnos, sino que vamos a intentar hacer eso que también les decíamos en una de las actividades, mirar como extranjeros. Vamos a escribir nuestras biografías escolares, pero para poder después mirarlas como extranjeros. ¿Y qué quería decir esto de mirar como extranjeros? Y poder tener una mirada nueva sobre esas experiencias. Ahora lo vamos a hacer desde el lugar de futuros docentes, tomando los aportes que nos van dando las materias específicas, que nos van dando la práctica, que nos va dando la pedagogía, la didáctica, a ver de qué manera podemos visualizar, quizás desde una postura un poco más objetiva, no totalmente objetiva porque no lo vamos a poder hacer, pero sí desde una mirada un poco más objetiva, vamos a intentar comprender mejor esa experiencia que nosotros hemos vivenciado, ¿sí? Y bueno, también en esa clase trabajamos sobre los géneros de la escritura del yo, que resaltábamos el diario, las autobiografías, la autoficción, las historias de vida, pero también trabajamos sobre los géneros de escritura de la práctica. Y ahí reconocíamos al diario de clase, el registro y el autorregistro, el guionado, el incidente crítico, la memoria profesional. Bueno, sobre todo eso que nosotros hemos leído, más allá de poder identificar los distintos géneros, lo que tenemos que ser capaces de que una vez que nosotros terminamos de poder leer el material de esa clase, es que tenemos que poder responder una pregunta, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene que poder responder la pregunta de por qué es importante la escritura o la reescritura dentro de la tarea o de la formación docente, ¿sí? Entonces, cuando terminemos esa clase, hagámonos la pregunta y veamos cómo la podemos responder. Todo esto que hemos venido trabajando nos conducen necesariamente a nuestra segunda parada de las narrativas, que tiene que ver con descubrir qué son y para qué sirven las autobiografías escolares. Entonces, en esta clase, nosotros vamos a tener por objetivos que cada uno pueda reconocer el valor que tiene la escritura de la propia biografía escolar para la propia construcción del rol docente. Decíamos que no nos vamos a quedar solamente en lo anecdótico de nuestra biografía escolar, en contar nada más qué pasó o qué nos pasó dentro de la escolaridad, sino que vamos a buscar en esas biografías escolares características del rol docente, características de todo tipo, ¿sí? Aquellas que consideramos como características positivas, como aquellas que consideramos que no son tan positivas.
pero que nos permitan reconocer la función docente. Y también en esta clase pretendemos establecer ciertas pautas para que ustedes puedan escribir su autobiografía escolar. La tercera parada va a tener ese objetivo, destinar tiempo para poder escribir nuestras biografías escolares, y para eso le vamos a dar ciertas pautas, pero necesitamos que reconozcamos el valor que tiene la escritura de la biografía escolar para la construcción de nuestro propio rol docente. Bueno, hasta aquí el repaso de los principales temas que hemos abordado en Práctica Docente 1. Los invitamos a que sigamos caminando juntos y a que lo hagan con la responsabilidad con que lo vienen haciendo y con el compromiso con que lo vienen haciendo. Por cualquier consulta o dificultad nos mantenemos en contacto y les deseamos que tengan una muy buena semana. Nos vemos.